Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos en domingo de resurrección, la fecha grande de los cristianos. La resurrección del Señor después de haber pasado el sacrificio de la cruz ha sido por los siglos de los siglos la nota más diferente, más diferencial que ha colocado al cristianismo derramado por el mundo como una religión esencial. Cristo vive, Cristo resucitado, el Hijo de Dios. El mundo durante tantos siglos, 20 o más, por eso se marcan en las fechas de la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Una semana que al momento que grabamos, naturalmente, no tenemos toda la información de cómo ha discurrido, pero esperamos en Dios que todo así haya sido normal, que la gente nuestra haya tomado conciencia de la necesidad de ser prudente, moderado, de no extraviarse en la fiesta, el regocijo, las playas, las distracciones, y que haya tenido tiempo para orar. Porque el rezo en estos momentos es vital. Hay que orar por el mundo. Está situado ante un abismo, una guerra mayor en curso, en desarrollo, y unos presentimientos y signos de espanto de que podría escalarse y hacerse finalmente letal, devastadora para la raza humana. Es un tiempo difícil, lleno de enigmas, de enconos, de errores. El rezo, la oración, no encuentran una oportunidad más propicia para servir. Nosotros, aquí en la isla de Santo Domingo, en el centro mismo, en el mismo trayecto del sol, como decía nuestro querido poeta nacional Pedro Vil, aguardando, no sin inquietud, lo que pueda ocurrir en la región. Ciertamente hay elementos para entender que podrían sobrevenir trastornos muy graves en la región. Y particularmente nosotros tenemos inquietudes muy válidas
por cuanto ocurre con la población que ocupa la parte oeste de la isla, que es Haití. El desorden allí no cesa. Y ahora ha aparecido una información que yo no tengo plenamente, pero sí la vi en forma ligera en una de esas publicaciones, de que Estados Unidos va a hacer uso de una ley que habían aprobado hace algún tiempo, destinada a autorizar a su gobierno a participar en forma directa y activa en la atención de aquellos estados que padezcan fragilidades. Según se dice en la información, 5 estados fueron mencionados y a la cabeza aparece el estado de Haití. Al leer eso, me quedé pensando, esta es una señal que viene a confirmar algo que expresara un funcionario norteamericano que quedara como encargado de negocios allí. Foote, que había estado entre nosotros, evidentemente de mucha preparación y carácter, que renunciara a sus funciones diciendo que allí no habría manera de salir del desastre en las condiciones en que se estaban manejando las circunstancias. Ahora ha aparecido su relevo diciendo exactamente lo mismo. No hay nada que hacer. Parece que como presagio o anticipación de que van a actuar. Van a actuar porque queda en el vientre. Es una región muy sensitiva, el Caribe. Y evidentemente el control de ese territorio en manos de bandas de criminales bien organizadas, muy armadas. Ellos, los norteamericanos, deben de tener una percepción muy certera de qué está pasando y qué puede pasar. Por eso hablo de que los trastornos de la región y particularmente los nuestros están ahí en un tiempo en que estamos en paz y hemos tenido cierto éxito en el comportamiento ante las crisis. Afortunadamente, el presidente Abinader ha dado muestras importantes e interesantes de destreza para poder enfrentar tantas crisis, aunque naturalmente ha tenido sus luces y sus sombras, porque es compleja la actividad de gobernar, es difícil. Pero en general el país tiene un estado apreciable que, según un informe norteamericano, le censuran al Estado, con la excepción de que en la corrupción se ha puesto en movimiento la acción pública. Después, al aparato judicial le han hecho censuras, retardan los fallos,
no transparencia en los mismos, y han hecho una serie de censura punto por punto, muchas de ellas ciertas, pero otras injustas y exageradas. Sobre todo tomando en cuenta cómo están las demás naciones de la región. Nosotros no estamos tan mal como esa parte del informe nos presenta. Necesitamos, claro, progreso y mejorar en las medidas de corrección y de organización, eso lo sabemos. Lo cierto es que el tiempo es delicado, muy delicado, porque dijimos desde el principio, recuerden, que ya se había acabado el tiempo en que el análisis político se podía hacer en términos insulares. La isla o el Estado, bueno, los partidos políticos, los candidatos son estos, tales cuales son sus defectos, tales cuales son sus virtudes, las encuestas dicen, no dicen. No. Ya todo el proceso público nuestro está en un contexto mayor. Que podría decir, lo que está ocurriendo en el mundo, que es el contexto mayor, puede tener reflejos inesperados y fulminantes en situaciones nacionales. Por eso no podemos perdernos en la ponderación de esas cosas. Naturalmente, las guerras constituyen fenómenos muy dolorosos. Y yo, en medio de la pandemia, he pensado y recordado mucho cuando, siendo adolescente, estallaron primero la de España, que fue horrible, la guerra civil desgarradora. Yo tendría 5 años, 6 años cuando estalló. Después, en el 39, la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45. De la de España llegaron aquí oleadas de refugiados, gente valiosa que la guerra desalojaba y le hacía fugarse de su tierra. Y de la Segunda Guerra llegaba todo, incluso la propia guerra, ¿no? Los submarinos alemanes, los hundimientos de buques. Bueno, a nuestra marina mercante le hundieron 2 buques importantes. Es decir, me formé desde los 6 años hasta los 15, pendiente de la guerra mundial, la segunda, y como anticipo dolorosísimo, la guerra civil española. Por eso cuando hablo con mis nietos y hablo con mis hijos mismos, le hago recuento de cosas de aquellos tiempos. Porque el que ha vivido eso necesariamente tiene una sensibilidad aumentada para ver lo de hoy y alarmarse. Hay alarma justificada en los centros de pensamiento y en las poblaciones. Son millones los desplazados por la guerra de Ucrania. Pero llegan noticias como esta, que yo le puse gran caso. China proveyéndole a Serbia armamento altamente sofisticado, aviones. China armando a Serbia en los Balcanes. Dios mío, ¿qué es esto? Alemania que se rearma.
aprueba 500.000 millones de euros para hacer su rearme, porque no va a depender de OTAN, ni de Estados Unidos, ni de Francia, sino con sus propias fuerzas. Y todo eso se va envolviendo. Irán, con las relaciones cada vez más tensas y peligrosas con Israel inquieto, que no ha olvidado aquella expresión imprudente pero peligrosísima de que ellos estarían, los iraníes, en condiciones de barrer a Israel en 24 horas, incinerarlos. Israel tiene el arma atómica, y yo he dicho muchas veces y lo he escrito, bueno, Persia, la Persia de los ayatolás, que tenga cuidado con esa Esparta judía, porque la amenaza de incinerarlos como pueblo, un estado pequeñito pero brillantísimo, podría llevarlos a tener una reacción de defensa previa. Todo en el fondo engendrando peligros inmensos para el mundo. Ahora viene Pakistán, que tiene el arma atómica. Derrocan un gobierno por un voto de censura del Parlamento, el señor Khan. Las multitudes se tiran a la calle, acusan a Estados Unidos de haber estado debajo de ese desconocimiento y derrocamiento parlamentario del señor Khan, que había ido a Rusia a entrevistarse con Putin. Fíjense cómo se van tejiendo acontecimientos. Como cuando les digo, yo tengo la sensibilidad aumentada porque viví desde muy joven cómo las guerras se complican. En estos días me llegó a la mente el recuerdo de un libro pequeñito, breve, casi un opúsculo, escrito por Emil Ludig, el célebre biógrafo alemán. Los 30 días de julio, creo que es el título, lo leí hace 70 y tantos años y lo he perdido. Ahora quisiera verlo, porque describe los 30 días antes de producirse la Primera Guerra Mundial. Se sabe que la desató finalmente un incidente trágico por el atentado en Sarajevo contra el archiduque Fernando de Austria. Pero en el fondo él cuenta todo cuanto ocurrió en esos 30 días últimos. Una guerra es increíble. Hay textos históricos importantes. Hay uno que estoy pendiente de comenzarlo. Me lo recomendó mi hijo Pellegrini, Galo, sobre la Primera Guerra Mundial. Y lo comencé a hojear y me espanté. Porque las muchachas francesas iban a las estaciones de ferrocarriles a despedir en alegría a la guerra, que iba a ser breve, de unos meses. La Primera Guerra. Y el tipo de convicción generalizada que había en el gobierno de Francia de que eso era una guerra abreviada, prêt-à-porter. Dios mío, y cómo eso derivó hacia aquella matanza de trincheras, durando desde el 14 hasta el 18,
4 años, creo que sobre 10 millones de muertos. Entonces, con esa experiencia de vida vivencial, yo me recuerdo de las noticias, como entonces eran buenas, pero lentas. La radio, los documentales que exhibían de la Metro Goldwyn Mayer, de guerra y esas cosas, pero no como hoy, que hay una comunicación infinita por redes y el internet, y la comunicación es sorprendente. Uno va cargándose de miedo. Hay que usar la palabra apropiada, de miedo. Siente miedo por lo que puede ocurrir. Al leer el librito de Lubitsch, yo recuerdo que sentí ira, porque eran tan banales los aparentes conflictos que tenía. Le llamaron la guerra de los primos, porque el zar de Rusia era primo del rey de Inglaterra y el otro era primo del rey de Alemania, es decir, la guerra de los primos, que se tomó como un chiste. Al leer el de la segunda, que ya era otra cosa, esa tuvo 60 millones de muertos. Ya era la guerra pesada, destrucción de ciudades, población civil. Bueno, Londres, Coventry, Colonia en Alemania, ¿sí? Fueron ciudades devastadas y unos frentes terribles de lucha. Cuando uno lee esos libritos, el de Lubitsch para la primera, y me advierte que la primera sirvió de umbral, casi de causa para la segunda, porque la rendición de Alemania en el 18 se consagró en el Tratado de Versalles, y el Tratado de Versalles fue en general una estupidez, porque le impuso cargas insoportables a la vencida. Y Francia, sobre todo, cometió la imprudencia internacional de hacer los reclamos de las compensaciones con unas exigencias terribles que levantaron el sentimiento nacional alemán, cosa esta que aprovecharon los nazis, Hitler a la cabeza. Y ya Hitler, elegido, finalmente lo designan primer ministro y se escribió que el mariscal Hindenburg, que era un ícono de Alemania, venía de las otras guerras anteriores, lloró cuando le dieron la noticia de que el Parlamento había aprobado que Hitler iba a ser el canciller. Él sabía que Alemania le estaba esperando su destrucción. Diferente a la rendición de la segunda, que había una mente esclarecida en Estados Unidos. Primero la de Roosevelt y en su apoyo el general Marshall, brillantísimo, que fue jefe de Estado Mayor durante la guerra. Entonces Alemania lo que hicieron fue reconstruirla, no acorralarla. Y de ahí surgió Alemania fuerte, potente, alejada de toda actividad militar. Comenzó su ejército hasta en Afganistán, ya parte de la OTAN. Pero ahora con Ucrania, Alemania decide rearmarse. En todo esto, uno se recuerda la advertencia de Napoleón,
no despierten a China, dejen dormir a China, que el mundo no sabe si China despierta. China despertó, está en la carrera espacial, ha hecho siembras experimentales en el lado oscuro de la luna, tiene armada para todos los mares, es una superpotencia económica. Y ahí en las islas del sur está nada más y nada menos que el gigante, el pequeño gigante de Japón, provocado por un gobernante de Corea del Norte que a mí no hay manera de explicármelo. Hace sus pruebas, en estos días le tiró un proyectil de largo alcance que creo que quedó a cientos de metros de las playas japonesas. Japón va a despertar, evidentemente, porque es una nación guerrera, ni hablar. Y el peligro, los viejos rencores, cuando Japón ocupara China. Es decir, Taiwán, la isla maravillosa, con el desarrollo más intenso y brillante, pero China considerando que es solo una China, que esa es una provincia. Y eso va amarrándose una cosa de otra. Como explicara, por desgracia, en un tiempo en que Estados Unidos pierde el nivel del liderazgo mundial, evidentemente. Sus crisis internas fueron desastrosas, pero evidentemente no se puede decir que hay un adalid, que hay un pensador, que hay un Churchill, un Roosevelt, citando grandes líderes mundiales. Y por desgracia, el capitalismo, que se fue lentamente acomodándose a China dentro de los planes del globalismo, que ha estado trabajando mucho, haciendo sus travesuras terribles en esta guerra de Ucrania. Porque el cerco a Rusia fue claro, se estaba acercando Rusia. Y Rusia tiene un tipo de paranoia, de asedio. Y ha reaccionado en la forma que se ha reaccionado. Y vemos cómo esto va de mal a peor. Ahora vi que el presidente de Ucrania, que era comediante, no recibe o declaró non grato al presidente de Alemania, porque al parecer ha tenido un tipo de conducta con el gas gasoducto de los rusos que le proveen nada. Se están dando situaciones muy delicadas y escabrosas. Hasta el propio proceso electoral de Francia, que ahora vemos que quedan parejos casi, por 3 puntos de diferencia. El presidente Macron con Marine Le Pen puede introducir cambios fundamentales en la composición del cuadro internacional existente. Porque se cree que si la Le Pen lograre hacerse poder con la presidencia de Francia por 5 o 7 años, con las relaciones que tiene Putin y la Marine Le Pen, va a variar la actitud de Francia, y Francia es una pieza clave. Pero viéndolo así, uno necesariamente, el que vivió aquellos tiempos y leyó esas cosas, se inquieta más. Porque cada vez son más claros los signos,
de que puede haber una escala mayor de la guerra y el mundo puede quedar expuesto al pavoroso abismo de su autodestrucción. Ahí no hay hipérbole, ni juego de palabras, ni fantasía. Esa es una realidad que está ahí, como una espada. Y claro, nosotros, en una situación geográfica en el Caribe delicadísima, con los peligros que hablé al principio, sin contar las implicaciones posibles de Sudamérica. Sudamérica con una presencia ya concreta, patente, de Rusia y de China. En medio de esto, y una Colombia que está ahí, que no se sabe porque el señor Petro encabeza las encuestas, fue guerrillero, tiene una relación con el socialismo del siglo XXI y Maduro y esa parte. Y que si gana el señor Gutiérrez con el centro derecha, que puede haber una especie de guerra civil. Óigame, en Colombia. Es decir, estoy dando mis opiniones de advertencia para que se entienda que no es tiempo de dormir confiado. Hay que dormir con un ojo abierto, porque nos pueden sorprender acontecimientos desagradables. Eso en cuanto a las guerras, mis opiniones, y a los posibles disturbios y a las posibles calamidades que pueden venir a los pueblos en su proceso. Creo que nosotros hemos sido muy claros demandando unidad, porque a nosotros la unidad nos resulta como el oxígeno para la vida, para la supervivencia de nosotros como Estado. Si no nos unimos en forma apretada y recia, vamos a estar muy débiles para poder hacerle frente a lo que puede venir. Y eso va más allá de los partidos, de los propósitos de reelección, de los propósitos de regresar al poder, de los propósitos más oscuros y peligrosos de la impunidad perseguida por grupos que su paso por el poder fue un desastre, donde hay desgraciadamente el poder de capitales oscuros, de la corrupción directamente y de otros litorales, en capacidad de producir daños y sucesos. Es decir, no estamos en un balneario o en un jardín. No, estamos pasando situaciones difíciles que deben de ser pensadas en forma serena y sostenida. Bien, comprenderán ustedes que mi estado de ánimo, independientemente de esto que he expresado, de mi pesar por la enrarecida atmósfera mundial, todavía sigue en baja. Tuvimos una pérdida muy sensible con la muerte de mi esposa, doña Sogela,
que evidentemente a toda la familia nuestra la estremeció y nos ha mantenido en medio de un pesar difícil de manejar. Es un vacío difícil de colmar, porque ella era, como he expresado, muy importante, muy central en la familia. Su ausencia, su ida, realmente para nosotros ha sido devastadora, pero explicable. Ella ya iba a cumplir 91 años, es el fin de la vida, son los límites que tenemos que prepararnos. Yo decía en el programa pasado que el plan de Dios es maravilloso porque se está llevando los viejos y está trayendo los ángeles, los bisnietos, y eso a la familia la fortalece. Por cierto, voy a hacer hoy una especie de deriva sentimental. Ustedes me la permitirán, es una manera de ejercitar el espíritu. Tuve una experiencia en la semana con mi bisnieta, María Sogela, la hija de Pedro y Sogel Marí, que me conmovió. Tiene apenas 2 años. Está aprendiendo con una rapidez y una precocidad impresionante a hablar. Palabras, los mayores le hablan, los tíos, los padres, la abuela, el abuelo, que no la abuela, que no la pudo porque ya estaba disminuida en su salud. Pero ella se acercaba mucho al sofá donde estaba su abuela retraída enferma y le hacía gracia, y ella en medio de su inconsciencia medio le sonreía. Bien, el miércoles de la semana duerme la niña en mi casa. Y cuando ella duerme así, por alguna razón, que los padres que se están mudando, esas cosas, lo primero que hace al levantarse hacía era ir a la cama de los viejos. Yo en la cama, doña Sogela, que en paz descanse, en su sofá de descanso, porque dormía en esas condiciones. El miércoles va, la trae la abuela, Sogela María, agarrada de la manita. Y yo, como ella siempre viene con una simpatía enorme, le hago gracia. Pero noto que viene entruñada. No sonríe, ¿no? Y se para frente a la cama y me ve. Y yo preguntándole, ¿tú vas a la escuela? La abuela, no, es a un campamento. Oh. Y hace así. Se ponen los 2 bracitos para cubrirse la cara. Y yo la llamo y yo le digo, me extraña, pues. Cuando baja esta mano, se queda así y da la vuelta y se va. La abuela se da cuenta y cuando se la lleva ya de espalda me dice, es triste que está. Parece que ella al ver el sofá de donde dormía su bisabuela, junto a la cama de su abuelo,
lo vio vacío, se entristeció, no hay duda alguna. No lo puede expresar con palabras, pero no hay un gesto que hable más que ese. Como no lo quiero ver, no me hablen. Yo me quedé pensando, sentí una conmoción enorme y dije, caramba, la verdad que los niños tienen una especie de percepción en esos primeros tiempos que los adultos no comprendemos todavía bien. Se dio cuenta. La ausente. Asimismo, he estado gozando en medio de mi duelo de lo que me cuentan los hijos, ¿no? Yo tengo un bisnieto que yo le llamo mi tico. Tico porque la madre es costarricense, Priscila Ortiz, una gentil y maravillosa joven esposa de Marino Vinicio. Le nació la hermanita Lara Sofía y el mayor de 4 años. Es muy formal. Felipe Andrés. Y a mí me llamó la atención en la última vez que lo llevaron, porque lo llevaron a misas, a él. El tipo de formación que le están dando, sobre todo a la madre. Al momento en que me dice, abuelo, ¿me puedo sentar a tu lado? Digo, Felipe, mejor en mis piernas. Todas esas cosas que aparentan simples, como cosas de niños, no, tienen para mí en estos momentos significados especiales. Porque sé que la organización del plan de Dios es no vamos primero a aquellos que hemos vivido más. Pero nos alegra saber que vienen esos ángeles a vivir en la familia. Pues bien, en medio de esas meditaciones y de esas tristezas que a veces derrumban, que uno las supera, me llega un artículo que enviara doña Sogela Alistin a raíz de su regreso desde Boston, luego de haberle hecho un procedimiento que se le hiciera con mucho éxito, marcapaso. No tiene nada que ver con su fallecimiento, murió de otra situación. Y ella, ese artículo, en realidad la retrata. Lo quiero localizar para ver de qué modo puedo leerlo, para que ustedes tengan una idea de hasta dónde esa señora llevaba su fe y por qué para nosotros era tan importante. Cito: recientemente estuve interna porque mi ritmo cardíaco se redujo mucho. Me sentí desfallecer y perder las fuerzas. Afortunadamente llegué a tiempo al hospital y me estabilizaron. A los días siguientes salí del país acompañada de mi hijo Juárez, su hija, mi preciosa nieta Lourdes Virginia y mi hija Sogela María. Por la gracia de Dios se abrieron todas las puertas y lograron hacerme una cirugía sencilla para ponerme un marcapaso que, gracias a Dios, solucionó de inmediato mi problema. En estos días en que estuve enferma,
Le pedí al Señor que me diera fortaleza para soportar lo que tuviera que pasar y que me sanara si era su voluntad. A pesar de estar lejos de la mayoría de mis seres queridos, pasé 17 días atendida por parte de estos ángeles míos que me cuidaron con tanto amor y me acompañaron en todo momento. Conté también con la bendición de estar acompañada por algunos sobrinos adorados que viven en los Estados Unidos, lo que me llenaron de amor aún lejos de mi tierra. Imploré al Señor, como siempre lo he hecho, esta vez para que me permitiera regresar a mi país con felicidad. Dios ha sido misericordioso conmigo en todos los tiempos. Esa es una realidad. Lo he sentido en mi corazón y a mi lado siempre. Doy fe de su presencia y de su inmenso poder. Como familia, nos ha concedido tantos milagros. Ha sanado con su amor y su preciosa sangre muchas dolencias de mis seres queridos y nos ha librado de la muerte. No tengo manera de agradecerle a Dios todas las bendiciones que me ha dado. Un esposo maravilloso que puso en mi camino hace 64 años, cuando apenas era una jovencita. Junto a él, Dios me dio la bendición de tener mis hijos, a quienes inspiró e instruimos en los valores más preciados de la fe, de la honestidad y la solidaridad. Ellos han seguido el ejemplo digno de su padre de amor por nuestra patria, así como de vocación de servicio y de lucha decidida y valiente por los intereses más altos de nuestro país. Doy gracias a Dios día por día por esos 4 hijos dignos, amorosos, sanos y unidos, por un amor entrañable que les ha hecho permanecer como uno solo en paz y armonía junto a nosotros. Me llena de satisfacción y de orgullo verles y apoyarles en su empeño común de luchar por una sociedad y un mundo mejor. También le agradezco por mis nietos maravillosos, a los que amo con todas las fuerzas de mi corazón. Por esos sobrinos, primos, en fin, he sido bendecida grandemente con esa familia y esos amigos maravillosos que Dios me dio. Por todo ello, este día tan especial de acción de gracia, quiero hacer pública mi gratitud a mi Dios, a nuestro Señor Jesús, que está con nosotros, omnisciente porque conoce nuestros corazones y omnipotente porque es el Dios del mundo y el que todo lo puede. Sé que tú me lees con solo mirar a tu lado. Encontrarás razones que te harán sentir al igual que a mí. Tu corazón rebosante de alegría y de gratitud a ese Señor nuestro poderoso, misericordioso, que los ama de manera incomparable e infinita, que se desvive por agradarnos y por bendecirnos. Hoy les invito a todos los que aún no le han abierto las puertas de su corazón al Señor, a Jesús, a hacerlo. La vida de su mano es maravillosa. Él es quien le da verdadero sentido a nuestra vida. Nos da la luz en el camino, la fortaleza y la esperanza que necesitamos vencer para vencer las batallas de la vida. Con Él todo lo podemos. Encomendemos nuestras vidas al Señor y demos gracias a Él en este día especial y en todo momento. Esa era mi esposa. Observen cómo ella podía articular su fe y su familia. ¿Qué tipo de base ella asumía? La fe.
para impartir las pautas, las enseñanzas, los controles de los niños, la formación ya de los adolescentes y la solidaridad con los adultos ya consagrados como profesionales, políticos, como fuere. Yo he querido leerlo porque en la Semana Mayor, que era una parte esencial de sus devociones, creo que al hacerlo le estoy rindiendo un tributo más a ella, que lo merecía todo. Creo que el programa se ha hecho, como las preguntas que han estado saliendo, un tanto singulares, porque he tenido el interés y diría el arresto de plantear cosas tan personales, tan de familia, tan íntimas, en programas y en un blog hacia el público. Pero tenemos muchos amigos y amigas que yo sé que los recibirán con alegría. Y aquellos que por alguna razón no hemos conocido, también podrán comprender que es parte de la filosofía de este programa. No solo alertar y advertir sobre peligros y animar acciones, no solo eso. También hablar de la importancia que tenemos que darle al papel de la fe. No obrar de espaldas a Dios. Y todas las dificultades, las degeneraciones, las aberraciones que estamos viendo tienen un denominador común. Se van olvidando de Dios. Y la respuesta considera que es su advertencia mayor hacer ese reclamo. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 YouTube, televisión abierta, y a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. A las 12, canales 22 y 52 Teleimpacto del mediodía, y a las 9 de la noche de domingo, lunes a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. Nos reproduce también Teleimpacto. Estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía del domingo, luego de nuestra versión central. Con la gracia de Dios esperamos en este domingo de resurrección estar con ustedes, deseándoles la mayor felicidad posible. Muchas gracias y hasta entonces.